Bien, vamos a continuar con este curso de química y en esta ocasión veremos los métodos de separación de mezclas. Primero que nada, la materia en el universo se encuentra en forma de mezclas, las cuales muchas veces se requieren separar para poder emplear algún componente de las mismas. Los métodos de separación de mezclas son procedimientos físicos o fisioquímicos que no alteran la composición química de la sustancia. La mayoría requieren de muy poca energía para efectuar. Entre los métodos más comunes tenemos la decantación, filtración, centrifugación, cristalización, destilación, cromatografía, sublimación y diferencia de solubilidad. Vamos a empezar con el primer método, que es la decantación. Se utiliza para separar un sólido de grano grueso e insoluble de un líquido. Consiste en verter el líquido después que se ha sedimentado el sólido. Este método también se emplea para separar los líquidos no miscibles utilizando un embudo de separación. Si un líquido contiene partículas de un sólido inalteradas en suspensión, se observa que, en virtud de la acción de la gravedad y el principio de Arquímedes, la caída de partículas hacia el fondo o la tendencia a flotar a la superficie es en función de su densidad y diámetro. Normalmente el líquido queda en la parte de arriba, es llamado sobrenadante, y la materia sólida, depósito. CAI. Esta técnica de separación se utiliza principalmente para el tratamiento de aguas residuales, desgranando, lubricando, recuperando de los restos. Filtración. Este método es un mecanismo y permite separar un sólido insoluble en un líquido. La separación se logra al hacer pasar el líquido a través de un material poroso denominado filtro y retener el sólido. Los filtros más comunes son papel filtro, fibra de asbesto, algodón, fibra de vidrio, redes metálicas o de cerámica, fibras vegetales, las cuales poseen perforaciones o poros de diferentes magnitudes. La filtración de líquidos, en cualquier caso es necesario seleccionar la porosidad del filtro según el diámetro de las partículas que se requieren separar. Según la fuerza impulsora que ayuda a que el líquido pase a través del filtro, la filtración puede clasificarse en filtración por gravedad o filtración al vacío. La filtración por gravedad forma parte de un proceso donde se logra eliminar de manera eficiente las materias suspendidas de mayor tamaño. Para aquello, el agua debe atravesar a gran velocidad varias capas de arena en donde las partículas quedarán adheridas. La filtración al vacío o filtración por succión es una técnica de separación de mezclas sólido-líquido. La mezcla se introduce en un embudo Bucher con el papel de filtro acoplado al fondo, ya que si no los agujeros serían demasiado grandes. Centrifugación. Método empleado para separar un sólido insoluble de grano muy fino y de difícil sedimentación de un líquido. Se realiza en un aparato llamado centrífuga, en el que por medio de un movimiento de traslación acelerado se eleva la fuerza gravitatoria, provocando la sedimentación del sólido. En otras palabras, el sólido experimenta una fuerza ascendente debido al empuje que el líquido ejerce sobre este, cuya magnitud es igual a la del peso líquido desplazado por el sólido. Principio de Arquímedes. El sólido sedimentará si esta fuerza es inferior a la fuerza de la gravedad ejerce sobre el sólido, en caso contrario flotará. Si las partículas son muy pequeñas, los procesos de sedimentación o flotación pueden ser extremadamente lentos, debido por un lado a la resistencia al avance de las partículas, las cuales provocada por la fricción que se establece entre estas y las del líquido, y por otro los movimientos aleatorios de las partículas inducidos por las turbulencias térmicas que se generan en el seno del líquido. Difusión. En estos casos hay que recurrir a la centrifugación para separarlas. Cristalización. Consiste en realizar la separación de un sólido que se encuentra disuelto en una disolución por medio de la evaporación del líquido. El sólido forma cristales. También se puede lograr la cristalización de una mezcla sólido-líquido que contiene un solvente o líquido volátil. La operación se efectúa en un cristalizador. Este método se basa en la diferente solubilidad que presentan los sólidos cuando están en solución a distintas temperaturas. La temperatura tiene efecto sobre la solubilidad de la mayoría de las sustancias para la mayor parte de los sólidos disueltos en un líquido. A mayor temperatura, mayor.
Polimorfismo. Polimorfismo se define como la aparición de una sustancia en diferentes formas de estado sólido que comparten la misma composición química, pero presentan diferencias en su estructura, por tanto, en sus propiedades físicas, así como de cierta medida, también en sus propiedades químicas. La cristalización depende de las condiciones de enfriamiento, los aditivos y cargas en el polímero y las condiciones de flujo durante la solidificación. La dilatación posterior también cambia la disposición de las moléculas y por lo tanto las propiedades del material. Destilación. Este método separa los componentes de una solución homogénea formada por dos líquidos miscibles. El proceso se efectúa en dos etapas. En la primera mezcla se calienta el líquido que tiene el menor punto de ebullición. Se desprende en la segunda etapa, los vapores se condensan también. Existe la destilación fraccionada, por medio de la cual separamos varios líquidos con diferentes puntos de evaporación, como el petróleo crudo. Si se parte de una mezcla de dos sustancias en la que una de ellas es volátil, se puede separar ambas mediante una destilación. El componente más volátil se recogerá por condensación del vapor y el compuesto no volátil quedará en el matraz de destilación. Si ambos componentes de una mezcla son volátiles, la destilación simple no logrará su completa destilación. La mezcla comenzará a hervir a una temperatura intermedia entre los puntos de ebullición de los dos componentes, produciendo un vapor que es más rico en componente más volátil de menor punto de ebullición. Cromatografía. Permite analizar, identificar y separar los componentes de mezclas homogéneas y heterogéneas de gases o líquidos. Hacerlas pasarlas a través poroso con un disolvente adecuado. Se basa en el fenómeno físico llamado adsorción, el cual ocurre cuando las partículas de un líquido o un gas se adhieren a la superficie de un sólido. Esto recibe el nombre de adsorbente. Existen varias técnicas para efectuar la cromatografía. Las más usuales son en columna de vapor o gas, en columna líquida y en cromatografía de papel. De esta manera, los componentes en una muestra se ven distribuyendo en esas dos fases. Cuando la fase móvil atraviesa la fase estacionaria, es lo que se denomina proceso de elución. La separación de los distintos componentes de las muestras es el resultado de repetidos procesos de desorción de estos componentes para finalmente lograr su separación y visualizarlos en una gráfica que se conoce como cromatograma. Los procedimientos más importantes en la cromatografía son la cromatografía en papel, cromatografía en capa fina, cromatografía en columna y cromatografía de gases. Sublimación. Separa mezclas heterogéneas que contienen un componente que pasa de sólido a gas sin pasar por líquido. En el sistema de impresión ideal para las prendas técnicas, ya que permite la transpiración, el que normalmente se aplica con una prensa o plancha térmica. La impresión se realiza utilizando unas cintas especiales e impresoras inkjet o láser. El calor cambia la impresión que se ha hecho en papel o en gas, el cual penetra la superficie del polímero poliéster. Se puede hacer de forma muy rápida a partir de cantidades pequeñas. Permite una reproducción casi fotográfica sin aumentar los costes. Diferencia de solubilidad. La diferencia de solubilidad permite separar sólidos de líquidos o líquidos de líquidos al contacto con un solvente que atrae a uno de los componentes de la mezcla. Posteriormente se separa por decantación, filtración, evaporación o destilación y se obtiene en estado puro. Y bien, con esto hemos llegado al final del video en el cual se han hablado y se han explicado los diferentes tipos de separación de mezclas. Entonces, si el video les gustó, favor de comentar, compartir, darle like y suscribirse y nos vemos en el siguiente video.